Doctor. Ok, perfecto. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar la clase de adicciones y al final de la clase vamos a, como vieron un feriado, ¿verdad? El feriado del lunes, se suponía era el viernes, ¿verdad? En el calendario académico, pero ahora parece que va a ser el lunes que viene. El feriado de miércoles del 14 de abril. Sí. Ok. Lo habíamos planificado porque inicialmente estaba para el viernes, pero según lo que se ha acostumbrado, pero mandaron luego una circular de que pasa para el lunes 19, creo que. Solo déjenme revisar algo que estoy revisando. Ok. Bien, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha. Sí, doctora. Bien, esperemos que hoy el internet esté más estable y que no tengamos problemas, ¿verdad? Porque la vez pasada, efectivamente, luego llamé a la compañía de cable y sí dijeron que tenían un problema y vi que estaban ahí solucionándolo los técnicos en la calle, así que esperemos que hoy podamos desarrollarlo con normalidad, ¿verdad? Ok. El tema de adicciones y nos vamos a enfocar en el contenido que está aquí, los conceptos de abstinencia, tolerancia, dependencia, intoxicación. Vamos a hablar un poco de la vida del placer y la recompensa. Y si nos queda chance en esta clase, también de parte de la entrevista motivacional. Bien. Hay diferentes sustancias que se denominan psicotrópicas y que algunas de ellas pues tienen el potencial de abuso. Entre ellas pues podemos ver las que se citan en los manuales de clasificación, que eso no ha cambiado mucho, el CIE-10 y el DSM-5 ahora, ¿verdad? Como pueden ver, de lo que son depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, alucinógenos, lo que son estimulantes del sistema nervioso central, como las anfetaminas, la cafeína, cocaína, fenilidina, ¿verdad? Nicotina, los opioides que también son depresores del sistema central, con los hipnóticos y ansiolíticos. Y un grupo que se denomina también alucinógenos según los efectos clínicos que produce. Entonces, cuando hablamos de dependencia, hay varios elementos o criterios que uno tiene que buscar en la historia clínica para reconocer cuando alguien tiene una dependencia. En primer lugar, pues adquirir tolerancia, que vamos a ver luego ese concepto. La persona debe de tener un deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. Disminución de la capacidad para controlar el consumo una vez que la inicia, ¿verdad? O sea, es decir, no puede detenerse. Puede ocurrir síntomas somáticos como parte de un síndrome de abstinencia, ¿verdad? En quinto lugar, el individuo va a tener la imposibilidad poco a poco de poder involucrarse en otras actividades que anteriormente le eran placenteras o le divertían, porque la va a sustituir por el consumo, ¿verdad? Y en último lugar, el individuo va a continuar en ese consumo a pesar de que ya le está trayendo consecuencias negativas, ya sea desde el punto de vista físico, es decir, de su salud física, mental, o en lo que es la convivencia diaria, como las relaciones interpersonales, las relaciones laborales, ¿verdad? Vamos a admitir otros que están entrando tardíamente.
Y cuando se cumplen por lo menos 2 o 3 de estos criterios, entonces hablaríamos que el individuo está cursando con una dependencia. Es decir, que ya desarrolló una dependencia y no que solamente es abuso. Bien. Entonces, para comenzar, el concepto de tolerancia, en donde el concepto de tolerancia se conoce que es un fenómeno que se desarrolla cuando el individuo se habitúa al consumo de estas sustancias, ¿verdad? Y debe de cumplir uno de estos criterios, ¿verdad? Es decir, que una vez que el individuo empieza a consumir la sustancia, requiere de mayor dosis para obtener los efectos originales. Es decir, si anteriormente, por ejemplo, 2 cervezas causaban un efecto de intoxicación, ahora ya a través del tiempo ya no son suficientes 2 cervezas, sino que necesitaría, por ejemplo, 10 o más, ¿verdad? Es decir, aumento del consumo. Y en segundo lugar, para prevenir los síntomas de abstinencia, va a requerir mayores consumos, ¿verdad? Es decir, que ahí hablamos entonces que el individuo está ya desarrollando una tolerancia, o de hecho ha desarrollado una tolerancia. Ok. En cuanto al concepto de intoxicación, conocido también como síndrome de intoxicación, debemos de saber que es un síndrome agudo, que es reversible, ¿verdad? El cuadro que se produce por la intoxicación es el cuadro propio del mecanismo de acción de la sustancia, es decir, que si es un depresor como el alcohol, pues su síndrome agudo será característico de una sustancia depresora del sistema nervioso central, con disminución del estado de conciencia, somnolencia, ¿verdad? Y si es, por ejemplo, un estimulante, entonces producirá más bien hiperactividad, inquietud motora, agitación, síntomas psicóticos, ¿verdad? Este síndrome de intoxicación evidentemente se debe a una ingestión reciente por cualquier vía, ya sea la oral, ¿verdad? La inhalada, por mucosas, inyectables, parches, etc. Y además, en ese síndrome de intoxicación, como les había dicho, se van a producir cambios psicológicos y del comportamiento que van a ser desadaptativos clínicamente, es decir, que van a producir una clara evidencia de que el individuo anda bajo el estado de intoxicación. En algunos casos puede haber euforia, si estamos hablando de un estimulante, la habilidad emocional, alteración del juicio, y también va a haber una alteración del funcionamiento global de esa persona mientras esté en intoxicación, ya que es un síndrome agudo y es reversible una vez que el efecto de la sustancia cesa. ¿Verdad? Que esto va a depender de las vidas medias también de la sustancia. En cuanto al síndrome de abstinencia, tenemos que son efectos físicos o psicológicos desagradables, que también es un síndrome agudo, ¿verdad? Y que se produce por ciertas vías, ¿verdad? Una de ellas es interrumpir el consumo de la sustancia, otra es que disminuya la dosis de la que está acostumbrado la persona, ¿verdad? Y hay otros mecanismos como, por ejemplo, una abstinencia por supresión que se origina en el individuo, ¿verdad? Tiene un aporte insuficiente de la droga, o una abstinencia precipitada, si este síndrome aparece una vez que el individuo puede consumir un antagonista. Entonces, en ese sentido, se puede producir un síndrome de abstinencia. Ok. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Sí, en el síndrome de abstinencia usted dijo que también que hay 2 tipos, por supresión y precipitada. Dijo que la precipitada es por un antagonista. Supongamos que una persona es adicta a la cocaína, ¿cuál sería su antagonista? Pues un antagonista sería un depresor del sistema nervioso central, ¿verdad? Ajá. Consumir una benzodiazepina o de hecho consumir el alcohol también. Por ejemplo, en esa combinación de alcohol y cocaína, la cocaína es estimulante, el alcohol es depresor. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, es una costumbre para algunos consumidores que si están consumiendo alcohol, para evitar, por ejemplo, que el alcohol
lo duerma, ¿verdad? Sí, lo duerma, le haga perder el estado de conciencia y mantenerse activo, algunas personas acostumbran a consumir concomitantemente cocaína con el alcohol, ¿verdad? Porque esto como que, podríamos decir, entre comillas, que equilibra el efecto depresor versus el efecto estimulante. Obviamente que esto va a depender de la cantidad que consuma, ¿verdad? Para poder generar esa abstinencia precipitada. Sin embargo, en esa combinación es una combinación bastante delicada en el sentido de que al combinar alcohol y cocaína se produce un metabolito que se llama cocaína etileno. Y la cocaína etileno es un metabolito que es muy cardiotóxico. Entonces, aunque el efecto que el paciente anda buscando es antagonizar el efecto depresor o el efecto estimulante, lo que sucede es que el acúmulo de este metabolito puede producir arritmias cardíacas e infartos agudos del miocardio, ¿verdad? Entonces es importante reconocer esto porque es una práctica bastante acostumbrada, pero realmente muy peligrosa, ¿verdad? Bien. Gracias, doctora. Bien. Ahora hablamos de la vía del placer y la recompensa. Cuando en el campo de la psiquiatría y en este concepto, en el campo de las adicciones, se han dado los avances neurobiológicos de conocer cómo realmente es que la fisiología del consumo de estas sustancias a nivel del sistema nervioso central, se habla de la vía del placer y la recompensa. En la vía del placer de la recompensa se reconocen ciertas vías y estructuras anatómicas que son los que van a promover o a mantener la necesidad del consumo. Es decir, que al final no únicamente se trata de una fuerza de voluntad, sino que se trata realmente de que el consumo reiterado de estas sustancias va a producir esto, va a tener efectos sobre estas vías y estos sitios neuroanatómicos, pero a la vez también va a producir un modelaje, ¿verdad? Va a reestructurar la organización normal del cerebro en esas áreas específicas y por lo tanto el proceso de reversión de una dependencia o de una adicción se tiene que ver también desde ese punto de vista, en el sentido de que ahí es donde podría entrar en juego un poco la farmacoterapia en este tipo de pacientes y también la psicoterapia, que también tiene efectos sobre el remodelamiento cerebral. Bien, entonces cuando hablamos, esta computadora, hoy es la computadora que anda un poco lenta. Bien, entonces, esta vía del placer y la recompensa, como les decía, reconoce un mecanismo neurobiológico común para este tipo de sustancias que tienen un potencial de abuso, ¿verdad? Y generalmente los circuitos que están involucrados son los circuitos límbicos del cerebro, es decir, el sistema límbico. Cuando hablamos de sistema, recordemos que el cerebro es toda una red, ¿verdad? Que está interconectada, es decir, que aunque hay sitios o vías que están más especializadas en ciertas funciones, al final de cuentas, estos circuitos son inespecíficos porque están todos conectados y el estímulo o el efecto sobre ciertos sitios anatómicos de manera inequívoca va a producir también efectos en otras áreas cerebrales, ¿verdad? De manera secundaria, podríamos decir. Entonces, cuando hablamos de la vía del placer y la recompensa, esta vía y estos sitios son parte normal del cerebro, naturales, y otros artificiales, como en este caso que estamos hablando, es el consumo de sustancias. Los estímulos naturales, por ejemplo, puede ser la sed, el hambre, el sueño, ¿verdad? El deseo de miccionar. Es decir, estos estímulos al final, que son naturales, van a producir una activación de la vía del placer y la recompensa, pero la activación que van a producir, como es fisiológica, no se va a comparar con el efecto que va a tener que tiene el efecto externo del consumo de sustancias. Y esto es importante reconocerlo y entenderlo porque cuando viene el consumo de esas sustancias, el placer que se evoca a través del estímulo de estos sitios supera aquellos que son producidos por los estímulos naturales. De tal forma que entonces el ser humano es tendiente al placer. Y algunos podrán tener mayor componente genético, mayor componente de su personalidad,
que permita, una vez que consume sustancias, también reconocer que solo a través de esas sustancias es donde realmente puede obtener placer y deja de lado, por ejemplo, ciertos estímulos naturales, que son parte de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que lo hace en base al alcohol, pero como os dije anteriormente, esta vía del placer y la recompensa es una vía que es estimulada por todas las sustancias, ¿verdad? Que actúan sobre diferentes niveles, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si miramos la parte de lo que son los depresores del sistema nervioso central, como el etanol, y bueno, solo si se me corta la clase, volvemos a entrar en el mismo enlace, por favor. Entonces, si lo hace a través del etanol, por ejemplo, que es un depresor del sistema nervioso central, entonces lo que encontraremos es que va a tener su efecto principalmente a través de lo que es la estimulación de las neuronas GABAergérgicas y también una doble acción a nivel de lo que es la vía dopaminérgica directamente con el consumo y a través de lo que es la interconexión dopaminérgica, ¿verdad? Si hablamos de la morfina, más bien que es un opioide, ¿verdad? Y también depresor del sistema nervioso central, lo que hace es también actuar a través de la vía GABAérgica, ¿verdad? Y al final, todas estas sustancias van a tener un efecto a nivel del núcleo accumbens. Entonces, por diferentes vías van a disparar las neuronas dopaminérgicas, algunas, como decía, de manera directa, otras de manera indirecta, pero al final la información que envían a la vía dopaminérgica, que específicamente hablamos del núcleo accumbens, ¿verdad? En relación a lo que es la vía del placer y la recompensa, es lo que va a producir el aumento del placer, ¿verdad? Y entre más sustancia haya, entre más dopamina haya liberada, mayor efecto y más a largo plazo el efecto estimulante que va a producir el consumo de esta sustancia. Entonces, y esto se produce desde la primera vez que uno lo consume, ¿verdad? Pero si lo consume reiteradamente, toda esta vía y todas estas neuronas van sufriendo cambios estructurales. Y esos cambios estructurales son los que van a demandar, por un lado, requerir mayor consumo, y segundo, para tener el mismo efecto, y segundo, es lo que puede hacer más difícil al momento de que el individuo decide no consumir, ¿verdad? Seguir con su propósito, porque ya su cerebro está adaptado a esta sustancia y al final de cuentas, si el placer que se produce a nivel de liberación de dopamina no se hace efectivo, entonces conductualmente hablaríamos también que el individuo va a continuar o va a retomar el consumo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante conocer esto de la vía del placer y la recompensa. También puede haber un estímulo a través de lo que es la activación glutamatérgica, pero al final lo que debemos de entender es que, como decía anteriormente, los circuitos son inespecíficos y al final, independientemente por la vía en que entren, ya sea una vía directa o una indirecta, va a terminar estimulando estas neuronas dopaminérgicas que son las encargadas o las más encargadas de generar el placer y de la incorporación desde el punto de vista conductual de que esa es la forma de obtener placer para esa persona. Bien, ¿alguna pregunta? Yo no, doctora. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces hablábamos que también hay sitios anatómicos, ¿verdad? Como lo es el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, que son las vías, ¿verdad? Estas vías son las que por lo menos hasta el momento se reconocen como las vías o los sitios en donde existe el mayor acúmulo de dopamina. Por lo tanto, y cuando hablo de mayor acúmulo de dopamina es porque hay más neuronas que actúan a nivel dopaminérgico, es decir, que estimulan a nivel dopaminérgico. De tal forma que esto explicaría el por qué al activarlas, pues el placer se vuelve realmente intenso y muy gratificante para esa persona.
Sin embargo, también hay otras estructuras que van a formar parte de todo ese circuito, como es la amígdala y el hipocampo, que forman parte del sistema límbico, que habíamos dicho que los circuitos límbicos también tienen su injerencia en este placer, ¿verdad? La corteza prefrontal, que es la que va a reconocer que ese estímulo es el que le está produciendo placer. Entonces, desde el punto de vista conductual y cognitivo, es lo que va a llevar al individuo a continuar o reiterar en el consumo. Y también hablamos que en esta vía del placer y la recompensa, las estructuras como el núcleo estriado dorsal y la sustancia negra también juegan un papel importante, ¿verdad? Por ejemplo, la amígdala y el hipocampo, que son parte del sistema límbico, y el córtex prefrontal, son estructuras que tienen que ver con circuitos de memoria, ¿verdad? Y por lo tanto, se reconoce que la memoria emocional, en el caso del sistema límbico principalmente, es uno de los factores importantes de reconocer en los problemas adictivos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, reconoce la emoción de la gratificación, ¿verdad? Y esto permite entonces que el consumo sea reiterado. Bien, esto ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Hablamos también del aprendizaje, que esto principalmente se da a nivel de la corteza prefrontal, y esto pues tiene que ver con la recompensa, es decir, la persona aprende, racionaliza, ¿verdad? Y quiere recompensarse con el consumo de las sustancias que el consumo le trae placer, gratificación, ¿verdad? Además, facilita el recuerdo del estímulo asociado a la recompensa. Como decíamos anteriormente, ¿verdad? Y una vez que lo reconoce como un estímulo que le es gratificante y que le puede quitar otros malestares, entonces su memoria y la estimulación de estas vías o la adaptación de estas vías permite más fácilmente que el paciente continúe consumiendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, algunos autores refieren que la dopamina es conocida como el neurotransmisor del placer y por lo tanto se reconoce su papel, es un papel sumamente importante para adquirir la conducta de consumo de drogas, ¿verdad? Y también el papel del glutamato, que lo es para el control de la conducta de búsqueda, ¿verdad? Al final, entonces, miramos que no hay un solo neurotransmisor implicado, sino que son varios neurotransmisores por diferentes vías, pero que al final terminan estimulando estas vías dopaminérgicas. Bien, para entender este ejemplo, entonces hablamos un poco de la vía del placer y la recompensa. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Verdad? Aquí vemos en la parte izquierda, vemos como el funcionamiento normal, podríamos decir fisiológico, de la estimulación de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, lo que vemos aquí es verdad que la dopamina, a través de un estímulo fisiológico, como por ejemplo el hambre y saciarlo con comida, va a producir una liberación de dopamina que va a tener cierto tiempo en el espacio intersináptico, produciendo ese placer de manera breve, con una intensidad de leve a moderada, es decir, una intensidad fisiológica, y luego parte de esta dopamina va a regresar acompañada del transportador de dopamina a la primera neurona y va a ser recapturada en este receptor y vuelve nuevamente a acumularse en la vesícula para nuevamente seguir un ciclo fisiológico. Esto es lo que se logra a través de los estímulos naturales, ¿verdad? Si ustedes miran, podemos entender entonces la liberación de dopamina es una liberación controlada, ¿verdad? Y por lo tanto los estímulos se vuelven, se vuelven transitorios, pero no extremadamente intensos. En el lado derecho podemos ver lo que ocurre, como ejemplo que colocan estos autores, ¿verdad? Lo que es la cocaína. Entonces, lo que sucede aquí es que la cocaína, al consumir cocaína, se produce la misma liberación, pero el problema es que la cocaína va a bloquear el transportador de dopamina. Entonces, al bloquear este transportador de dopamina, no hay entrada como en este lado, y el tiempo y la cantidad en que la dopamina permanece en el espacio intersináptico estimulando esta neurona
se vuelve más intenso y un poco más, es decir, la disponibilidad de dopamina tiene una duración mayor y su estimulación pues va a ser más intensa en comparación con este otro. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Hola? No, doctora. Ok, bien, aquí explica lo mismo, ¿verdad? Vamos a pasar a esta otra diapositiva. Y eso es la parte neurobiológica de lo que es la vía del placer y la recompensa. Ahora pasamos. Ya va a terminar la sesión. Sí, así estoy viendo. Si quieren, nos volvemos a conectar.